Buenas, aquí Venas con un nuevo vídeo de Black Reliquary. En el anterior episodio nos enfrentamos a la matrona Warhawk en el interior expuesto, la cual pues nos pegó una paliza bastante importante, y he estado farmeando por mi cuenta lo que he podido, pero me he encontrado con un pequeño obstáculo, el cual voy a revelar ahora mismo. Y anda, si es nuestro amigo ¿cómo se llama este señor? El Sun Charmer, no me sale el nombre, el encantador de las arenas. ¿Os acordáis que me mató a 4 héroes? Bueno, no, creo que huí. He perdido tantos héroes últimamente que ya ni me acuerdo. Sí, creo que huí, de hecho. En cualquier caso, me lo he encontrado cuando estaba farmeando, ¿vale? Lo cual, pues... es un problema, no os voy a engañar. Es un problema bastante grande encontrarse este señor aquí. Además, el equipo que llevo es bastante inflexible en temas de movimiento. Así que probablemente... Y además, estoy bajo de vida, lo cual probablemente significa que voy a morir. Podría huir del combate, pero quiero probar a ver... A ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa. Es una misión de nivel principiante, así que es más débil que la otra vez. Eso es la parte buena, entre comillas. Sé que tiene una parte buena encontrarse a este señor aquí en medio, ¿vale? Para que me parta la cara. Pero vamos a intentar sobrevivir como sea. Vamos a ver si le podemos ganar esta vez. Tengo un stun, puedo desplazar a los enemigos. Lo mismo eso me ayuda de alguna forma, no lo sé. También tengo aquí a un healer que no le importa estar bajo de vida. Tenemos a la mosquetera, que no debería estar mal aquí en temas de movimiento, al menos para mover a los aliados del jefe. También puedo pegar con la mosquetera a rango, claro, que eso la otra vez iba con héroes solo a melee. O sea que hay cositas, ¿vale? Se pueden hacer cositas. La cosa es... Por cierto, aquí estoy pensando qué hacer, porque como es la ronda de preparación y con el Bailet no me he traído habilidades buenas, pues creo que voy a intentar dar un golpe y si fallo, no he fallado. Bien, pues genial. Me alegra no haber fallado. Eso no sé ni lo que hace. ¿Qué hace ese ataque? Te pones 3 y te marca, vale. Me alegro de haberlo esquivado entonces. Aunque no me importa tanto que me marque al tanque, ¿vale? Pero... mejor si no lo hace, la verdad. ¿Puedo ponerle sangrado a estos señores? No, tienen mucha resistencia al sangrado. Entonces pues, le voy a pegar un hachazo a uno de ellos. Podría ponerme la furia salvaje, pero me va a quitar esquiva. Y va a recibir... Bueno, sí, solo va a recibir más críticos y se va... Y eso, y va a quitarle esquiva. Entonces no sé si hacerlo aún. Sobre todo porque el resto de mis compañeros están bajos de vida, el resto de los héroes. Si el resto están muy saludables en algún momento, lo mismo lo activo. Pero por ahora va a ser que no. Por ahora prefiero simplemente pegar y ya está. Vale, y aquí no sé si intentar mover a los enemigos del lugar, de posición, con este ataque, ¿vale? Con esta munición. O simplemente pegarle al jefe. Tiene 25% de protección, o sea que vamos a usar la munición normal. Sí, por ahora le voy a pegar. Vamos a usar la munición normal y pegarle al jefe. Ahí está. Y tú puedes intentar stunear al enemigo, ¿no? Me ha esquivado. Mala suerte. Está bien. Criticazo, mamá. Joder, tú. Joder, ¿te puedo aturdir o algo? Bueno, puedo aturdir a este de atrás, al ocultista. Y lo puedo mover. Eso está bien. ¿Vale? ¿Ahora qué vas a hacer? ¿El ataque grupal? Bueno, le devuelvo algo de daño por lo menos. Pero me has movido a la mosquetera, que es lo peor que me podía pasar. Joder. Y en la tercera posición no me viene tan bien, sobre todo para el Bailet. Pero ya, es lo que hay. No me voy a cargar al ocultista, porque no le puedo pegar al jefe. No le puedo pegar desde aquí. A ver, puedo pegarle con el sangrado, con el ataque sangrado. Va a ser mucho menos inefectivo, pero lo puedo hacer. Aunque no le vaya a poner sangrado, por lo menos le hago algo de daño. Aquí no sé si debería proteger a otro aliado o volver a hacer esto, de cambiarlo de posición. Ahí está. Para ver si así le fastidio de alguna forma. Por lo menos le voy a poder pegar. Eso sí. Pero no sé si va a hacer algo más, realmente. Aquí estoy algo bajo de vida con el Bailet, así que voy a robarle un poquito al jefe. Puedo curar a los aliados, pero prefiero que él no esté súper bajo de vida, ¿vale? Sabéis que cuando está a 0 de vida el Bailet puede usar habilidades más poderosas, pero no me fío, la verdad. Así que con calma. ¿Me vas a marcar a la mosquetera? Bueno, no pasa nada, la protejo. No hay ningún problema. Se protege y ya está. Aquí creo que voy a seguir pegándole al jefe. O me interesa cargarme a uno de estos. Es que tener dos cazarrecompensas va a ser demasiado daño, ¿no? Sí, va a ser demasiado. Buen crítico, por cierto. Buen crítico. Voy a intentar quitarme uno de ellos, en verdad. De hecho, con esto no lo mato. Si hubiese sido daño máximo lo habría matado, pero bueno. Recupero algo más de vida. Y aquí voy a proteger a la mosquetera, como digo. También, en vez de matar a los enemigos, también, como he dicho antes, podría simplemente... Bueno, ahí se va un enemigo. Podría simplemente intentar cambiarlo de posición y acercar al jefe. Pero bueno, está bien. Con la mosquetera voy a pegar.
Oye, esta vez gano, ¿eh? No lo veo esto tan mal. Si no me hacen un criticazo y me revientan la cara de una, no lo veo tan mal esto, la verdad. Vamos a curar. Ahí está. Y ahora sí que puedes hacer un golpe normal. ¡Perfecto! Ya está, 48 de vida. Nada mal, nada mal. Vale, bien hecho. Pégale al tanque. Tú pégale al tanque, que te devuelva el daño. Tú di que sí, hombre, tú di que sí. Venga, 20 de vida. Esto se gana fácil, ¿eh? No, no le cures. En fin. Le ha curado. Oye, ¿no le pones sangrado o qué? A mí siempre me ponen sangrado cada vez que curo con el ocultista. ¿Eso qué hace? Me intenta acercar. Pero no lo has conseguido. A ver. Si solo me hubiese acercado a una posición, en realidad me habría dado igual. Pero no ha sido el caso. Vale, el ocultista como que me lo voy a tener que quitar, ¿no? Porque no para de curar. Venga, hombre, fuera de aquí. Se queda uno de vida, en serio. No por mucho tiempo. Oh, pues sí. No por mucho tiempo. Ahí estamos. Vale. Vale, a ver, le queda poca vida. Aquí le voy a pegar a este señor. Le voy a pegar. Tiene un bloqueo, ya no lo tiene. Vale, ha sido crítico, por cierto, porque esa cura de estrés. Lo que pasa es que no se ve. Esto creo que lo expliqué alguna vez anteriormente. Con el bloqueo te pueden dar críticos si recibes daño de estrés. En este caso yo también lo puedo hacer. Lo que pasa es que el enemigo no recibe daño, pero bueno. Y va a invocar más enemigos. Bueno, habría que quitarse al ocultista, como sea. Bueno, primero de todo, hay que curar a la mosquetera. Eso es lo primero. Ahí estamos. Y segundo, debería protegerlo o simplemente pegarle al ocultista. Voy a intentar aturdirle. Tiene mucha esquiva, por lo cual no me merece la pena intentar pegarle un mazazo, ya que probablemente lo esquive. ¿Y eso me va a poner sangrado? No, no me han puesto sangrado, vale. Y aquí le vuelvo a pegar al ocultista, aunque no le ponga sangrado. Y me lo quito. No le estoy pegando al jefe porque está protegido aún. Uf, pero ha salido una rompescudos, ¿eh? Esta hace mucho daño. Bueno, y el cazarrecompensas, para qué mentirnos. Y ahora le protege la otra, en serio. En serio. ¿De verdad me lo estás diciendo? Pues nada. Quítame el bloqueo, anda. Es que si lo protege todo el rato, si le curan y le protegen, pues no lo voy a poder matar. O sea, está bajo de vida el jefe, está a 36. Pero ya me dirás cómo lo mato si no paran de protegerle. Y yo estoy cada vez más débil. O sea, la pelea iba bien hasta ahora, pero ya no va tan bien, por lo que sea. Bueno, la mosquetera que las apañe como pueda, porque tengo que curar el baile, algo. Podría dejar que llegue a 0 de vida y hacer una curación grupal, pero no sé si quiero hacerlo aún. Lo que voy a hacer aquí es proteger, eso sí. Ahí estamos. Y tú como que te tendrías que curar, ¿no? Porque van a hacer una... El jefe va a hacer un ataque grupal en cualquier momento. Pero creo que prefiero quitarme a la otra de encima. Ahí está. Ahora dime que no invocan más enemigos, jefe. Sí que lo hace. Sí que lo hace. Y me traes a un ocultista que te va a curar. Perfecto, perfecto. Justo lo que yo esperaba. Me habría rentado al final viendo... Visto lo visto, sí que me habría rentado ponerle a la rebelde la furia. Para que se fuese curando, pero bueno. Vale, tú puedes hacer la curación buena. Eso es, vale. Esto nos da un poco de ventana, ¿vale? Para enfrentarnos al jefe. Una pequeña ventana, ahora que tenemos más vida. Y puedo pegarle a este tipo. Solo tengo un 73% de probabilidad de darle. También podría aturdirle. Me voy a arriesgar. Bien. Ahora que no hay healer, ¿puedo simplemente bustear al jefe antes de que ellos me maten a mí? ¿Puedo simplemente pegar con todo? Tiene 14 de vida. Vale, eso no sé qué hace. Me pone estrés. Vale, mientras que no invoquen los enemigos me parece bien, la verdad. Venga, te quedan 3 de vida. ¿Te puedo matar con este hombre? Sí que puedo. Venga, a casa. A casa, hombre. Pesado. Muy fácil, la verdad. Muy fácil. No sabía que podía aparecer en misiones de nivel principiante, aún así. ¿Esto qué es? Le da un bufo pasivo al equipo. En un golpe melee gana 10% de daño durante 2 turnos. No está nada mal. Pero esto es como una baratija, ¿no? Son como las baratijas de la tesorería, solo que en vez de ponerte un debufo, te ponen un bufo. Y es muy caro, vale 4500. Nada mal. Y me han dado un objeto para el cruzado, perdón, que
A ver, está bien si lo vas a llevar a soporte, pero no sé. En fin, yo lo que estaba haciendo aquí era explorar, ¿vale? Porque estaba farmeando, estaba haciendo una misión. Que esto lo haré yo por mi cuenta. Así que seguiremos más adelante. Ya veremos con qué. Bueno, aquí sabía que se iba a morir, ¿vale? Lo que he hecho ha sido salir al menú principal. Pero sí. Bueno, se me ha ido un héroe. Además me han puesto 2 rasgos de menos daño y precisión contra los Levantine. Ah, y también miedo contra los Levantine aquí. Ya veo. Bueno, pues ahora tengo 3 héroes solo. Y tengo que completar aún esta parte. Esto puede ser un problema, la verdad. La parte buena, entre comillas, es que este objeto es bastante bueno, la verdad. El Glassbone Fang, este que me han dado. Porque cuando yo pego aquí con un ataque a melee, me pone un bufo de 10% de daño, ¿vale? Durante 2 turnos, que no está nada mal. El problema es que eso no me sirve de nada si tengo 3 héroes solo, la verdad. Pero bueno, estoy entrado como en las puertas de la muerte, pero luego se ha curado 20 de golpe. Nada mal, la verdad, nada mal. Criticazo de curación. Que no me sirve de mucho, pero bueno. A ver, este señor tiene la estocada. Creo que no voy a pegarle por lo que sea. Sobre todo ahora que no tengo un tanque. Pues un pequeño imprevisto, sobre todo teniendo en cuenta que ya me había cargado al encantador de las arenas y todo eso. Así que ya, el objetivo de la misión es completar al menos el 100% de las batallas. Como he dicho, técnicamente esto yo no lo iba a grabar, solo he empezado a grabar porque apareció el encantador de las arenas y tras eso iba a terminar esta misión yo solo. Pero ahora que es 3 contra el mundo, que son 3-0 en vez de 4, vamos a intentar pasarnos esto. A las malas huiré, ¿vale? Porque llevo bastante dinero. Pero me gustaría intentar llegar hasta el final. El problema es que, claro, son solo 3 héroes, ¿sabes? Eso es bastante... supone bastante la diferencia, la verdad. Pero bueno, este combate está ganado. El problema va a ser si eso nos va a servir para los próximos, la verdad. O sea, si vamos a sobrevivir a los próximos, porque como digo, queda mínimo un combate en sala. Y voy a ir con una desventaja numérica brutal. Ya que va a ser un 3 contra 4, o sea que veremos. Veremos. Además el Bailet creo que no puede curar desde esa posición. Esto no sé si cuentan como trofeos estos objetos, es decir, si yo no me los llevo, me aparecerán en el inventario. Porque en el Darkest Dungeon normal, cuando tú dejas un trofeo en una misión o lo pierdes, te vuelve a aparecer en el inventario. Me arriesgaría, pero no lo quiero perder. Aunque a la vez me apetece probarlo. Lo pruebo, me la juego y la pruebo. Y lo dejo aquí. Me la voy a jugar. Como los haya perdido es un cagadón impresionante. Pero lo hago por la ciencia, ¿vale? Lo hago por la ciencia. Alguien tiene que comprobarlo. Si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? O sea, ¿quién lo va a comprobar? Alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que sacrificarse. O sea que bueno. Igualmente solo es útil en las ruinas, claramente ese objeto. Esos avalorios, perdón. Los he llevado anteriormente a otras misiones, pero no merece la pena. Solo te dan una estocada. Cuando te dan un golpe, ni siquiera es siempre la estocada. Es decir, si tú esquivas un ataque ni siquiera se aplica, o sea que ya. Debería de guardarme la acampada, debería guardármela, la leña para acampar. Sobre todo ahora que soy menos, somos solo 3. Lo que no sé es qué tirar para llevarme el ámbar, porque el ámbar lo quiero, aunque son solo 2. Realmente quiero tirar algo solo por 2 de ámbar. Es que... ¿sabes qué? Lo voy a dejar. Lo voy a dejar, solo por 2 de ámbar no me merece la pena, la verdad. Muy bien, pues vamos a ver. Tiene que haber mínimo una batalla. Aquí hay una batalla. ¿Será la última? Espero que sí. Porque me gustaría salir pitando de la misión, la verdad. Recuperan vida, que eso no está tan mal. Vale. Aquí no hay nada. Ponemos la antorcha. Y otra batalla. Veamos qué pasa. Bueno, puedo ganarla. Esta batalla podría ganarla dependiendo de la suerte que tenga con la mosquetera. ¿Vale? Con la arbalestera, perdón, no mosquetera. Dependiendo de la suerte que tenga. Y si aquí doy un golpe, por ejemplo, aunque este no lo puedo aturdir, aquí hay un 27% de probabilidad, pero puedo intentar darle a este tipo para intentar aturdirlo. Ah, pero con esta vida no lo voy a aturdir. Pues entonces simplemente le voy a pegar desde la primera posición y ya está. Ahí está, le pongo un debuffo de menos daño, algo es algo. Voy a bajarles de hecho el daño a estos dos. Me lo han esquivado, ¿en serio? ¿Cómo? ¿Cómo me lo han esquivado? Ese ataque no deberían de esquivarlo en la ronda de preparación, pero bueno. Aquí lo que voy a intentar entonces es mover a estos 3, ¿vale? Les pongo a los 3 que se cambien de posición, perfecto. Es al azar, pero me viene bien. Y he fastidiado un ataque. Este no, este está bien para ellos. Solo he fastidiado uno, vale, bueno. Y lo he esquivado, bueno, entonces solo han tenido una acción. Y este se pone la estocada, o sea que a efectos prácticos solo han tenido una acción en la primera ronda. Nada mal. Empezamos bien. Vamos a intentar quitarnos a la arquera.
O al arquero, no sé muy bien lo que es. Pero me ha esquivado, mala suerte. Se va hacia atrás, pero solo una posición. Ah, pero la otra se adelanta. Cura cuando da completamente igual, ya que todos están full vida. O sea que bueno. Debería seguir intentando moverlos de posición. Tal vez. Aquí mi prioridad debería ser la arquera, sinceramente. Le pongo sangrado y le voy a pegar otro golpe, creo yo. Ponme sangrado, ahí está. Ah, me ha esquivado, en serio, me van a estar esquivando todo. Si es así, sí que voy a perder el combate, la verdad. Al menos yo también estoy esquivando bastante, aunque no tanto como me gustaría, la verdad. Ellos tienen la ventaja, es decir, si esquivamos el mismo número de ataques, como ellos son más, tienen la ventaja, o sea que... Ya. Este señor, como venga a la primera posición y me haga el Samsara muerte, que es un ataque especial, no sé si se ha visto alguna vez en grabación, pero yo sí que lo he visto por mi cuenta. Y básicamente te puede llegar a one-shotear a un héroe, ¿vale? Como te haga un crítico, este señor, con el ataque de muerte. Así que cuidado, funciona más o menos como el bufón, como veis, se va bufando el daño, cuanto más habilidades usa. Entonces, pues hay que quitárselo ya, ¿vale? Pero ya. Me va a pegar aquí un buen putazo, ¿vale? Está bien, no nos ha quedado a 0 de vida. Sobrevivirá por ahora. No, ahí está. 28, bueno, no ha sido crítico. Y también te pone mucho estrés, como veis, muchísimo. Lo cual puede ser malo si llega a afligirse para el resto de la misión. Aquí tengo que pegarle sí o sí. Vale, nos quitamos al pringao este. Lo malo es que ya ha hecho el ataque, que quería evitar que hiciese, pero bueno. No podía hacer nada, se ha quedado 1 de vida antes. O sea, que mala suerte. Aquí no voy a curar al Bailet. Prefiero que le dejen a 0 de vida y que luego use una habilidad buena. Sobre todo teniendo en cuenta que el resto de sus aliados también están bajos de vida. Entonces, pues eso, necesito que se cure. Yo mientras voy a pegar a tope. Me la estoy jugando un poco al no curar, suponiendo que este puede ser el último combate, que no tiene por qué ser el último. Puede quedar otro combate en una sala. De hecho, aquí... ¿Esto me hace daño? No, esto no. Esto solo me hace estrés. Que voy a llegar a 100 de estrés, me voy a afligir. Pero bueno. Vale. Hopeless, o sea, desesperada. No te desesperes, anda. Esto no está perdido. Aún no. Mira, ahí está, muy bien. Ok. Me gusta. Eso es, pégale, pégale, pégale. No, pero no lo esquives, conchetumare. ¿En serio? ¿En serio tienes que esquivar el único ataque que tienes que comerte? ¿En serio? Bueno, pues ya está. Pues no hay curación buena. Es lo que hay, no hay curación buena. Venga, vamos a curar entonces. Espérate, espérate. No, iba a decir, aquí le puedo pegar y que él me pegue y así llego a 0 de vida, pero qué va, porque lo mato. Y si lo mato no puedo hacer un contraataque, obviamente. Los muertos no pueden contraatacar. Vale, pues... Estoy bajo de vida, dime que este es el último combate o estoy en graves problemas, la verdad. Esto que esto me lo puedo llevar, no me compensa. No es el último combate. ¿Puedo acampar siquiera? ¿Tengo algo para evitar emboscadas nocturnas? Porque si no es así, no puedo acampar. No puedo acampar. Pues entonces vamos a tirar esto y comer, ¿vale? Ahí. A ti te voy a curar. Aquí voy a dejar 4 por si apareciese un evento de comida. De hecho, de hecho, creo que solo tengo que dejar 3 por desgracia. Porque ellos no comen... ninguno de ellos come más de la cuenta, hasta donde yo sé. Me has puesto náusea, ¿eso qué hace? Menos curación y menos resistencia al movimiento. Ah, perfecto. Qué bien. Qué bien, justo lo que yo necesitaba. Además hay una batalla aquí en el pasillo, así que me voy a desgastar aún más. Perfecto. Esto podría ser bueno, este cañón. Te podría dar más daño con habilidad de rango, pero no me acuerdo cómo era. Vale, ahí está, justo. Era simplemente aleatorio. Vale, pues 15% de daño, eso es una pequeña ventaja. ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Este combate va a ser complicado, ¿eh? Este combate va a ser complicado. Veamos. No me aturdas. No me aturdas por lo que más quieras. No me has aturdido, bien. Vamos a bajarle el daño a estos 2 tanques. Son 3 tanques y el pesado de la cuarta posición, que como lo protejan, no le voy a poder hacer nada. Pero nada. Bueno, voy a intentar aturdir a uno de ellos. Lo he conseguido, vale. Ya es una acción menos para la siguiente ronda. Ahora es un 3 contra 3, la diferencia es que ellos tienen, pues, 3 héroes con 46 de vida y uno con 26, y los míos, pues, están al borde del precipicio, la verdad. Pero bueno, se hará lo que se pueda. ¿Puedo moverlos de posición? Puedo intentarlo.
A los tanques les da igual que los cambie de posición, pero al pringao este, al pringao del bastón, sí que me interesa. Pero solo se ha movido una posición. No, ha sido el tanque. Vale, bien, a la primera, perfecto. Se va hacia atrás, por desgracia. Pero solo una posición, está bien. Está bien. Vale, llega a 0 de vida el Bailet, no hay problema. Ahora hago la curación buena. De hecho, en vez de la curación buena, debería hacer el ataque bueno, para quitarme al pringao del bastón de encima. No es mala esa, ¿eh? No es mala idea esa, a no ser que aquí me lo quite yo. Y es 7 de vida, ya no me renta tanto realmente. Creo que aquí es mejor la curación. Además, es verdad, no tengo el otro ataque bueno del 0 de 0 de vida, no lo tengo. Pues curo. Ahí está, curamos un poco a los aliados. Y me gustaría quitarme al pringao este, por favor. Tiene muy poca probabilidad de darle, ¿por qué? 66% solo. ¿Y eso? Pero tiene 7 de vida. Con esto le puedo quitar 6, pero se va a quedar a 1. Pero lo puedo matar en la siguiente ronda, eso sí. En la siguiente ronda puedo volver a hacer eso, que eso no se puede esquivar, y lo mato. Por cierto, matar con eso es muy gracioso, porque se mueren como con lag. La verdad, es muy, muy gracioso. Por alguna razón... Ah, vale, porque le han bajado la precisión a la balestera, por eso no puede dar. Iba a decir, por alguna razón, esta señora tiene más precisión. Bueno, pues este fuera. Podría haberla matado con el lag, que es gracioso, pero prefiero quitármelo encima, ya que es la principal amenaza del equipo enemigo y ya está. Aquí voy a empezar a curar un poco al Bailet, que no quiero que haga la habilidad buena tan pronto. Y voy a empezar a aturdir luego. El problema es que ahora que me tengo que bajar a 3 tancazos, y si me aturden a la mosquetera, pues lo voy a tener incluso más difícil, la verdad. Pero bueno, será lo que se pueda. A ver, tú. Deberíamos de poner sangrado, deberíamos, porque tienen tienen un 20% de protección y este un 40%. Así que a golpes normales no lo vas a bajar ni del fly. Muy bien, vamos a empezar a pegar. Por desgracia ha resistido el sangrado y eso que solo tiene un 20% de resistencia, pero es lo que hay. Me están matando a la mosquetera poco a poco, aunque hagan poco daño. Pero estará bien. No le puedo curar con el Bailet. Podría moverla a ella a la segunda posición y que él vaya a la tercera y le cure. Pero prefiero tener a la mosquetera en la tercera, sobre todo porque ella también puede curar. Vale, entra en las puertas de la muerte. Entra en las puertas de la muerte. Pero está bien. Está bien, ahora se cura. Buen crítico. De hecho, debería curar o seguir pegando. Creo que voy a seguir pegando, ¿eh? Quiero quitarme al menos a uno de ellos. Serán tanques y no hacen tanto daño normal, pero 3 tanques son demasiados, la verdad. Esos son muchos tanques. Son muchos golpes que me estoy comiendo. Así que necesito quitarme al menos a uno de ellos y luego ya puedo jugarlo poco a poco. Veamos. ¿Qué vais a hacer ahora vosotros? Vais todo el rato por la mosquetera, ¿por qué? Qué pesados. Al menos no la ha quitado toda la vida. La ha dejado a uno. ¡Otra vez! ¿Pero qué les pasa? ¡Qué pesados que sois, de verdad! Ah, porque solo pueden pegar a la tercera posición. Entiendo. Entiendo. Estará bien. Estará bien, ahora se cura. Esto hace de 14 a 27, esto hace de 9 a 18. No, pero esto no va a hacer tanto daño, ¿no? Ah, pues sí, sí que hace bastante daño, incluso aunque tengan protección. Vale. Tú te deberías de curar, por lo que sea, porque te veo un poco mal de vida, amiga. Ahí está, tú te vas a dedicar a comerte golpes y ya está, porque otra cosa no vas a hacer. A ver si me puedo quitar ya un maldito tanque. Se ha quedado uno de vida, ¿en serio? ¿Otra vez? A uno de vida, otro enemigo. Segunda vez que pasa en este combate. Otra vez las puertas de la muerte, ahora sí la pueden matar, por cierto. Esperemos que no sea el caso. Vale, me he quitado uno. Y ahora le hace el crítico de 40. O sea, ahora le ha hecho un crítico que le ha quitado casi toda la vida total que tiene cuando está a uno de vida. Esto pasa de veces. Lo de que hagan un crítico cuando ya están prácticamente muertos los enemigos pasa de veces. Y da mucha rabia, la verdad. Pero bueno. Vale, tú te estás curando. Y te has vuelto a quitar vida tú sola porque eres especialita. Pues sabes que te digo, cúrate. Podría aprovechar para pegar al tanque de atrás, pero no me fío, no quiero perder otro héroe. Sobre todo porque además aún queda otro combate, así que nada. Vuelvo a curar. Esto les pone un poco más de estrés, pero teniendo en cuenta que ya tenemos a una afligida, pues como queda igual, ¿no? Como queda un poco igual. Ahora otra vez le hace un golpe de 32 de vida sobre 46, cuando ya está casi muerto el enemigo. Porque la diabla está un poco graciosita, como veis, la verdad. Hoy se ha visto con ganas de estar puñetera. Está bien eso, está bien. Vale, la curación buena solo se puede usar 2 veces, por lo cual el Bailet ya no puede usarla más, así que le voy a curar.
Eso es. Que se tranquilice, que no se nos muera. Y ya en el siguiente combate que vuelva a quedarse bajo de vida y todas esas cosas que a él le gustan. Aquí solo puedo pegar con un ataque normal, que hace menos daño, teniendo en cuenta que tiene... no me sale, bastante protección el enemigo. Vale, me pegas, bueno, no pasa nada. Y aquí yo no puedo curar con la mosquetera. Y pasa turno, iba a decir, voy a curar a los aliados. No, mejor pasar turno. Bueno, una estrategia un poco rara, sinceramente, en mi opinión, pero quién sabe. Ella sabrá lo que hace, supongo. Yo aquí voy a pegar con todo. Ahí estamos. Lo mismo, habría sido mejor dejar al Payless que se curase, la verdad, señora Diabla. ¿Por qué siempre matas a los enemigos en el peor momento? Pregunta seria. ¿Tienes algo contra mí, señora? ¿O cómo va esto? Porque no es ni medio normal, ¿eh? Bueno, me quedan 5 antorchas. Muy poca vida y al menos un combate. Esperamos que sea solo un combate y no 3. Porque aquí podrían haber 3 potenciales. Ahora mismo ya pueden ser solo 2. Y solo es 1, vale. Tenemos que sobrevivir a un combate. ¿Esto me puede dar ámbar? Pues no. Prefiere darme menos 20% de daño durante 4 batallas. Está muy bien, la verdad. Yo preferiría el ámbar, sinceramente. Si me preguntáis, yo habría preferido el ámbar que menos daño durante la última batalla decisiva. Con 3 héroes bajos de vida. Pero bueno. Vale, pero es un combate... Iba a decir más fácil, pero no realmente, porque estos empiezan a ponerte mucho sangrado. Los tontos estos, ¿vale? Los del ajo. Y este señor los puede proteger y esas mierdas. Puede aturdir. Bueno, no sé si los puede proteger, pero les aumenta la resistencia, si no me equivoco. Pero bueno, el objetivo sigue siendo el mismo. Cargarse al tonto del bastón, otra vez más. Aquí voy a intentar aturdir. ¿Vale? Bastante suerte, la verdad, teniendo en cuenta que esa habilidad tiene precisión bajada en la ronda de preparación, pero bueno. Aquí importante también bajarles el daño durante toda la batalla, ya que es permanente. Un 10% menos de daño. Y 10 menos de esquiva, que tampoco está mal. Y de nuevo vamos a intentar mover a los enemigos de posición. A ver si el tonto de bastón se queda en mala posición. Y eso me da una ventaja bastante importante. Vale, tú empiezas a pegar, ok. Ya me pone sangrado. Esta pelea es más peligrosa por el sangrado. Porque cuando estoy a las puertas de la muerte, un tic de sangrado me puede matar. Los tanques antes, aunque me pegasen mucho, como no ponían tics de sangrado, era mucho más fácil curarse. Pero ahora lo voy a tener más complicado, la verdad. Este señor, por cierto, tiene bastante resistencia al sangrado, así que creo que va a ser mejor que me cargue a uno de los campesinos. ¡Bien! Por fin hace un crítico cuando debe. Bien hecho, eso me gusta. Vale, pues ya es un 3 contra 3. Ya la batalla debería estar, si la juego bien, ganada. Digo mientras que me pegan un golpe que me acaba de destrozar por completo. Pero bueno, cosas que pasan. Cosas que pasan. También podría intentar quitarme de una a este pringado, ¿vale? Si me quito de una a este tipo, luego el otro no puede huir hacia atrás. ¿Qué prefiero? ¿Quitarme al tonto este o al del bastón? Al del bastón, la verdad. A ver, ambos tienen la misma vida, quiero decir. Tengo la misma facilidad para matar al uno que al otro. O sea que mejor me cargo al del bastón y punto. ¿Tienes resistencia al sangrado? No. Pues cómete esto, crack. Venga. ¿Cuánto te pone esto? 5 de sangrado, no es suficiente aún. Aunque luego te puede hacer el ataque ese que mata con lag. O sea que cuidadito, amigo, cuidadito. Fuerzas de la muerte, eso es malo, muy malo. Además tiene tic de sangrado, cuidado. Que todavía se me puede morir, no le puedo curar. Me quito a este. No sea que le pegue. Y ahora falta que actúe el misionario este. No me la mates. Gracias. Gracias. No, no. No, en serio. Y ahora, ostras, y ahora no puedo hacer nada con la mosquetera. Ahora es inútil, la pobre. Vale, pues es el Bailet, el solo contra 2. Bueno, pues pega, yo qué sé. Pega, sin más, tú pega. Como si no hubiese un mañana. La mosquetera está de muro de carne, ya está. Para que le peguen a ella. Venga, ahí está, pumba. Ya está, eso es todo lo que puedo hacer. Recibir golpes. Porque otra cosa no hace la pobre. O sea, literalmente no puede hacer otra cosa la pobre. Vale. Este pringao que tiene regeneración de vida. Da igual, pégale. Pégale, que mata. Vale. Le ha quitado bastante vida aún así. Se va a recuperar, pero bueno. Ok, tú aturde a la mosquetera, eso es. Tú pégale a la mosquetera, eso es lo que debes hacer.
Tú déjame al DPS, que es el único DPS que tengo con vida. Técnicamente es el healer, pero a falta de más ataques, pues es lo que hay. ¿Vale? Lo que pasa es que la mosquetera, pues como tanque, la verdad que no es la mejor del mundo. Las cosas como son. Entonces, pues... como que necesito que te cargues a un enemigo ya, Bailet, pero ya. Porque la pobre mosquetera no va a aguantar mucho más, así que... ya. La pobre no puede solucionarte más las cosas. No me aturdas, por favor. No me habrás aturdido. Me has aturdido, ¿verdad? Me has aturdido, ¿verdad? Me has aturdido. Increíble. Se me puede morir, porque ahora no le puedo curar. Si se me muere el Bailet, he perdido la batalla. No lo mates. ¿Vale? ¿Vale? Cámbiale de posición otra vez, ya que es lo único que puedes hacer. Haz una curación grupal. Ah, ella no quiere. Ah, vale, no quiere la curación. Ok. Porque se cure él solo, yo qué sé. Y se queda 1 de vida, no me jodas. Otra vez, llevan 3 enemigos a 1 de vida en lo que llevamos. ¿Qué es esto? Bueno, lo dejan a 0 de vida otra vez, fantástico. Da igual, esta vez sí se muere el enemigo. No me digas que me aturdes otra vez, por favor. No me aturdes. No, no me ha aturdido, vale. Ha aparecido el buff y cuando aparece el buff me asusta porque cuando te aturden te ponen un buff de más resistencia. Ah, y ahora no le puedo curar. Ah, bueno, estupendo. Pues ahora tengo que recibir otro golpe más y resistirlo. Vale, le pega a la otra. Bien hecho. Bien hecho. Bien hecho, enemigo. Así me gusta. Venga, aturdida. En las puertas de la muerte. Muy bonito. Todo lo que tú quieras. Vale. Pégale. Atúrdelo. Atúrdelo. Tiene mucha resistencia. Pero lo he conseguido. Bien. ¿Vale? Lo malo es que va a resistir al menos un par de turnos más, creo. Señora, cállese y cámbiate de posición. Y no se muera. ¿Puedo curar ahora? ¿Puedo curarte ahora, señorita? ¿O aún no quieres? Vale. Vale, no me mata. Bien, lo esquivo. Ok. Ahí está, tú sigue haciendo bulto. Es lo único que puedes hacer. Me sorprende que no me suban el estrés porque no esté pegando lo suficiente. Lo mismo el juego detecta que no puedo pegar con ella, entonces no me dice que estoy perdiendo el tiempo. Porque recordad que si no, cuando tienes al menos 4 héroes, si no pegas al menos 2 veces por ronda a los enemigos, el juego detecta que estás perdiendo el tiempo o estás recuperándote y te pone más daño de estrés y puede llamar a refuerzos del enemigo. Pero parece que esta vez no ha sido el caso. Bueno, he perdido 2 héroes. A cambio me he llevado 4500 de oro, que no me renta nada. Técnicamente da igual porque nunca les había subido los equipos, ni las habilidades, creo. O sea, creo que eran habilidades de nivel 1, juraría. O sea que realmente no me gasté dinero en ellos. O sea que ya ves tú. Pero ahora tendré que buscarlos de nuevo. O sea que ya, cosas que pasan. Y ahora tengo menos espacio en el inventario. Pero bueno, con la misión aquí se ha acabado sí o sí. Pues vamos a cambiar las antorchas, por ejemplo. Y aquí voy a dejar las palas. ¿Y qué más podría dejar? El ámbar. ¿Me dejo el ámbar? ¿O esto? Es que 4 de ámbar... 4 de ámbar sí es más que 2, ¿sabes? Como... ¿tiene sentido? ¿Que 4 de ámbar sean más que 2? No, pero en serio, no sé qué hacer. Quiero llevarme esto, la piedra de daño. Es que esto vale bastante, esto vale 750. Hombre, una Valeria vale también como cerca de 700, entonces... creo que es un intercambio bueno. ¡Nos vamos! Parecía que iba muy bien la misión. Claramente no, he perdido 2 héroes. Cosas que pasan. Nada nuevo, la verdad. Al menos hemos sacado bastante dinero. ¡Hala! 2 nuevos muertos. Di que sí, hombre, di que sí. Tú di que sí. Nota de las mecánicas y funciones de Black Reliquary están terminadas, pone en la pantalla de carga. Muy cierto, ya lo comentamos. De hecho, creo que ya lo dije en algún vídeo. Han dicho que hasta que salga la versión, la 1.0, va a faltar bastante tiempo. O sea que podemos tomarnos esto con calma porque no hay prisa ninguna. Bueno, pues aquí tenemos 2 nuevos miembros en la pila de cadáveres. La verdad, se está quedando muy bonita. Sobre todo con los héroes buenos, con nombre, que están perdiendo la vida. Por cierto, vuelvo a recordar que podéis ponerle el nombre que queráis a cualquier héroe, ¿vale? De hecho, a este leproso le tengo que cambiar el nombre, que lo voy a hacer ahora mismo. Ahí está, Robit II, ya que el primer Robit, pues bueno... está un poco en el pozo, la verdad. Así que, ¿qué es lo que hay? Robit II aquí está, listo para volver a morirse. O no, porque no usa apenas los flagelantes. Perdón, los leprosos. En realidad los estoy usando, sobre todo para un equipo de las cavernas. Pero bueno, eso ahora mismo da igual. Vuelvo a repetir, si queréis ponerle cualquier nombre, ya sea vuestro nick o lo que sea, cualquiera lo podéis hacer. Incluso si ya le habéis puesto un nick anteriormente, podéis hacer como aquí con el Robit. Ahora hay un segundo Robit, ¿vale? Que esperemos que tenga mejor suerte que el primero. Y ahora
ahora vamos a dejarlo por aquí. Ha sido un vídeo algo corto. La verdad que esperaba cargarme al jefe y luego hacer algo más, pero como se han complicado las cosas, pues he tenido que intentar salir de la situación como fuese. Podría haber abandonado la misión, pero así es mucho más divertido. Y por cierto, mirad, lo que he dicho antes, estas cosas, que spoils son como... Restos son como restos, no me acuerdo la traducción exacta, pero estos son como restos de relicuario, ¿vale? O... sí, como restos de relicuario, vamos a decir, son como objetos como los trofeos del Darkest Dungeon base, y como veis, aunque los dejes, te aparecen de nuevo. Que por cierto, si os preguntáis cómo tengo estos dos, los he conseguido en las cavernas, ¿vale? Intercambiando cosas con los comerciantes. He conseguido varios objetos de esa forma. Estos dos y creo que unos cuantos más, que no son tan buenos. Pero bueno, en el siguiente vídeo, no sé si iremos a por un jefe o intentaremos hacer una misión de nivel veterano normal, o intentando conseguir un objeto bueno, ¿vale? Para entrenar. Estoy intentando formar un equipo para ir de nuevo contra el Cactónido, pero me va a llevar un tiempo ya que quiero subirlos a nivel 4. En cualquier caso ya veré qué hago. Por ahora vamos a dejarlo aquí, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.